Cuando una empresa desarrolla un producto o servicio, siempre se habla de resolver problemas y generar ganancias, pero pocas veces de cómo unir estos dos temas. Aquí es donde entra el UX estratégico y es del tema que te voy a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Netza. Hoy te voy a platicar de cómo el UX estratégico ayuda a crear, hacer, crecer y escalar un producto o un servicio, generando valor real para la empresa y para el cliente. Primero vamos a hablar de UX. ¿Qué es? Son las siglas de User Experience. Esto hablamos de cómo nosotros vamos a conocer al cliente, cómo vamos a conocer a la persona a la que le vamos a dirigir esta idea y cómo vamos a resolver su problema. Pero para ello no es de que nos lo inventemos, tenemos que ir con él o buscar a estas personas que entran en ese perfil para poder llegar con la mejor solución, que es a través de entrevistas, hacer algunas pruebas y poder mapear a fondo y saber cómo lo resuelven el día de hoy o qué alternativas ya hacen para nosotros poder brindar esa solución que les facilite la vida. Y por el otro lado está la estrategia. La estrategia básicamente es cómo vamos a hacer para de un punto A, que es el momento establecido, el que tenemos el día de hoy, vamos a pasar a un punto B, que son las metas, objetivos, a donde queremos llegar. Y esto conectados con los diferentes métodos para poder llegar de un punto al otro. Y aquí vamos a ver, o sea, cómo entra o de qué habla esta parte del UX estratégico. Como ya dijimos, habla de conocer a la persona, pero en este caso también tenemos que conocer a la empresa, que sería construir ese punto B. ¿Cómo estamos el día de hoy en lo que conocemos a nuestro usuario? ¿Cómo es que hemos hecho algunas dinámicas para llegar a él? O si estamos construyendo un producto nuevo, ¿cuál es la manera en la que pensamos que podemos llegar a su vida o en qué momento vamos a poner ese producto enfrente de él para que lo use? Después, en la parte del negocio, ¿cuáles son todos esos recursos que tenemos el día de hoy para construirlo? Desde tecnología, las personas, los procesos, la parte del financiamiento, para poder desarrollarlo y también tener un entendimiento de cómo se va a construir. Ahorita te platico un poquito más de ello. Y ahora vamos al punto B, ¿a dónde queremos llegar? Ya que en muchas ocasiones, por ejemplo, si vamos a la parte de negocio, solamente se habla de ventas, rentabilidad, en el caso de productos digitales, instalaciones o descargas, tasas de adopción o tasa de retención. Entonces, a través de eso vamos a ver cómo construir ese punto B, si es que está claro en el negocio. Si no está claro, también es saber cómo lo vamos a construir con las personas involucradas o los stakeholders. Esto para que nosotros sepamos, ok, de todo esto que tenemos establecido, vamos a llegar a este punto B. Y este punto B no solamente es una meta o un objetivo claro al que queremos llegar, esto estableciéndolo lo más básico es hacer un objetivo SMART. Esto tiene que también tener una manera de cómo contabilizarlo y son las métricas. ¿Cómo vamos a saber que estamos avanzando a ese punto B? Que ahí depende de muchas cosas y de todo lo que estemos planteando en el punto A para saber cómo vamos a llegar ahí. Tal vez existen métricas que no tenemos, tal vez existen métricas que no podemos construir el día de hoy, pero ¿qué sí tenemos para poder ir midiendo ese avance? Otra característica de este punto B es que debe de estirar a la organización. Esta organización en recursos, en capacitación, en el modo de hacer las cosas o el modo en cómo vamos a acercarle el producto a las personas. Y no solamente eso, para poder crear otros puntos más adelante, un punto D, un punto Z, que nos ayude a seguir creciendo y a seguir escalando este producto o servicio. Oye, si te está gustando este video o te está dando una enseñanza o cómo podrías aplicarlo de aquí en adelante, recuerda suscribirte para poder seguir creando más material como este. Ahora, teniendo el punto A y el punto B, viene una parte muy importante, los mecanismos con los que vamos a conectar estas dos secciones. Un primer acercamiento
Y cuando se está construyendo apenas un producto o un servicio es crear un MVP o tener un planteamiento de un MVP, de un producto mínimo viable. Esto, saber cuáles son las características básicas que nos ayudaría a probar este producto para poder llegar al cliente. Y esto no se trata de decir, ay, es que para mí todo es importante, todas las funciones son importantes. Si todas son importantes, ninguna lo es. Entonces, esto es buscar la manera más fácil y sencilla con la construcción más sencilla para poder llegar y probar cada una de las ideas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a iterar, a ver si la idea que se está gestando funciona o se tiene que cambiar o se tienen que cambiar ciertas características de este producto para poder entrar en la solución. En este caso, aquí se trata mucho de tener esas charlas de no casarnos con las soluciones. Tal vez nosotros decimos, bueno, es que tenemos que hacer un producto digital y vamos a hacer una app. Pero ¿qué tal si el cliente ya está cansado de apps y lo que hace más sencillo es meterse a las webs? Ah, bueno, entonces se hace una web app o una web que resuelva todos esos problemas y que pueda canalizar al cliente hacia allá. O tal vez en algunos casos requiere algunas cosas físicas, ya que puede no entender todo lo que conlleva el producto. Por ejemplo, yo lo veo mucho en las tarjetas de las fintech, que no solamente te envían la tarjeta, sino que te envían cositas para que veas un poquito más su propuesta de valor. Y con eso, qué bueno que toco ese tema porque también hablamos de eso. ¿Cuál es ese punto diferenciador que te va a destacar en el mercado? Esa propuesta de valor que va a hacer que seas diferente para el cliente, que te veas como mejor, sin dejar de lado la solución del problema. Entonces, con esto visto, podemos ir creando ese punto B, esos mecanismos por los cuales vamos a llegar al cliente, conociéndolo, y vamos a ir viendo, ok, vamos a hacer un MVP. Tal vez estas son las propuestas de valor que podemos medir, o los diferentes modos en los que podemos llegar al cliente. Esto otra vez con lo más básico. Después, cuando ya empiezas a crecer el producto, ya le vas metiendo funcionalidades y vas haciendo el mismo proceso. ¿Ves cómo es la manera más fácil de mostrar esa funcionalidad? La pruebas, la revisas y lo puedes brindar. Sirve igual con los servicios. Con un servicio tú lo puedes maquetar a través de, por ejemplo, WhatsApp, lo puedes ver así como de una manera muy rápida con algunos amigos, hacer como si fuera tu establecimiento. De hecho, me gusta mucho cómo lo establece y se ha visto bastante en la película de McDonald's, donde dibujan en una cancha de básquetbol la cocina para poder ir viendo cuál es la manera más eficiente en la que puedan cocinar. Eso mismo es un prototipado de servicio. Ese es un claro ejemplo de cómo lo puedes hacer para saber si funciona y cómo lo percibe la gente. Lo puedes hacer a través de entrevistas, de ir viendo cómo es que manejan este tipo de soluciones los clientes y poderles preguntar también cuáles son los problemas a través de ello. Al final todo esto nos va a ayudar no solamente para construir el producto y poder llegar al cliente con ese producto, sino para facilitar el marketing, ya que esta manera en cómo comunicamos esa solución que pega directamente al problema que tiene el cliente es la manera más sencilla en la que puedes crear adopción. Entonces no quitemos esto de lado y que sea más fácil tú comunicarlo en las diferentes redes sociales porque así el cliente va a decir, claro, claro que sí, que yo tengo ese problema, a ver, quiero saber, déjame probarlo. En lugar de que llegues con cualquier cosa y sea como que no, pues ni idea, o que sea muy complicado y tienes que esperar hasta que lo usen para que tú les puedas explicar de qué se trata. Es una barrera de entrada grandísima y te va a afectar mucho, va a ser demasiada fricción como para que tú puedas tener una escalabilidad sencilla. En conclusión, el UX estratégico habla de cómo vamos a tener este punto A con todo el conocimiento del cliente, de todo el conocimiento de su usuario, para que nosotros podamos conectarlo con las necesidades del negocio, que es la rentabilidad o a veces reducciones de costos. Y plantear todos esos mecanismos por los que vamos a conectar los puntos de una manera sencilla, eficiente, para poder lograr los objetivos con métricas y motivando a la organización a que se estire un poco más
en cuanto a sus capacidades. Listo, pues eso es todo por el momento. Si quieres saber más sobre estos temas y seguir explicando un poquito más de lo que hace el UX y el Service Design por las organizaciones o los negocios, dame un like, suscríbete, cuéntame. ¿Cuántas veces has visto que se crea un producto con la idea de cualquiera? Ni siquiera lo revisan en el mercado y fracasa. Y no sabe nadie porque, bueno, algunos sí sabemos por qué. Pero déjamelo en los comentarios. Sin más, muchas gracias y recuerda que el buen diseño es buen negocio, así como dijo IBM. Nos vemos.